versículo 14 al 16. Vamos a darle continuidad, mis amados hermanos. Vamos a darle continuidad al libro de los Hechos. Hechos capítulo 2, versículo 14 al 16. Y cuando lo tenga, diga amén. Lo esperamos a que varios más lo tengan. Hechos capítulo 2, versículos 14, o desde el versículo 14 vamos a seguir leyendo más adelante, ¿no? Hechos, libro de los Hechos, capítulo 2. ¿Ya lo tiene? Ya somos más. Muy bien. Dice la palabra de Dios, mis amados hermanos: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y declaró: hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu bondad, tu misericordia. Gracias, Señor amado, porque esta tarde, este domingo, podemos venir a tu casa a bendecir tu nombre. Nos ponemos, Señor amado, ahora que vamos a estudiar, a meditar en tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que abra, Señor, por favor, nuestros oídos para escuchar tu palabra, nuestra mente para entender y nuestro corazón para que tu palabra sea sembrada. Nos ponemos en tus manos, bendito Dios, y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. El Señor es bueno, dice amén. Gloria a Dios. El tema, mis amados hermanos, que vamos a tocar hoy, así como el apóstol Pedro, esta vez con más sobriedad, esta vez con más calma, porque es un discurso que el apóstol Pedro da. Le hemos puesto: Jesús es el Señor. Jesús es el Señor, ¿no? Un título común, un título que hemos escuchado varias veces, pero es lo que sucede, o es el sermón que da Pedro posterior a la manifestación del Espíritu Santo en Pentecostés. Podemos ver en el texto que el día del Pentecostés, que dicho sea de paso, es el día de una fiesta judía, es el día de una celebración judía. Fue un Pentecostés donde el Espíritu Santo se manifestó. Y a veces, mis amados hermanos, y esto es algo que la Biblia marca y es muy interesante de verlo, en algunas ocasiones a veces hay que explicar lo que pasa si el Señor da la explicación de lo que está pasando. Y fue así, mis amados hermanos, porque cuando la gente pasaba cerca del aposento alto y veía las manifestaciones del Pentecostés, que comenzaron a hablar en lenguas, que comenzaron a adorar a Dios, que había como viento recio, le repito, el que no entiende lo que está pasando, pues va a decir: pues la gente está loca, es gente borracha, es gente que no está en sí, ¿verdad? Y algunas que otras veces estoy seguro de que a la iglesia de Cristo la han catalogado de esa manera. O quizás a usted de manera personal lo han catalogado de esa manera. Quizás no como un borracho, pero a lo mejor como alguien fanático de la iglesia, ¿verdad? ¿A qué va tanto a la iglesia? ¿Para qué vas todo el tiempo te la pasas en la iglesia? Luego me da risa, ¿verdad? Ahí algunos matrimonios, no el suyo, repito, no el suyo. El clásico: todo el tiempo te la pasas en la iglesia. Si nada más vengo los domingos, ¿no? Y así sucede, ¿no? A veces la gente no comprende
como dice la Escritura, lo que es del Espíritu solo lo comprende la gente del Espíritu, y los que están en la carne no lo van a comprender, el por qué hacemos las cosas que hacemos, por qué adoramos como adoramos, por qué cantamos como cantamos, ¿no? El que está en el altar está arriba, y las cosas de abajo, lo que se está quemando, a veces no lo puede entender. Simplemente le toca ver y a veces emitir un juicio erróneo sobre todo lo que está pasando. Entonces, con autoridad apostólica, el apóstol Pedro se levanta, y al ver que algunas otras personas estaban juzgando lo que estaba pasando y estaban diciendo: estos están borrachos, estos están locos, estos están mal, el apóstol Pedro se levanta y dice: a ver, estos no están borrachos, porque apenas es la hora tercera, más o menos las 9 de la mañana. Yo lo sé que algunos de ustedes a las 9 de la mañana todavía se la seguían, pero al menos ahí en Judea no. Ya a lo mejor estaban ahí tirados en su casa tomándose un caldito, pero lo que sucedió en Pentecostés no era una borrachera, no era, mis amados hermanos, lo que suponían. Pedro se levanta y dice: todo esto que está pasando es gracias a la manifestación del Espíritu Santo y a la promesa que Jesús nos dio como iglesia. Dice amén a eso. Todo lo que está pasando con nosotros, mis amados hermanos, todo lo bueno que pasa en su vida, todas las bendiciones que le llegan a su vida, son producto de que Dios ha sido bueno con usted. Dice amén a eso. Todas las bendiciones que han llegado, mis amados hermanos, el trabajo que tiene día con día, el ingreso que entra día con día, el alimento que llega a casa día con día, es gracias a la provisión de Dios. Gracias a que el Espíritu Santo nos da la capacidad de trabajar, porque eso es un don, eso también es un don. El Señor no me dio nada, a menos que no haga nada en su casa, pues sí, pregúntese. Pero si el Señor le da la capacidad de hacer algo, es gracias al Espíritu Santo, mis amados hermanos. Y Pedro quiere enseñar diciendo: todo esto es parte de la promesa de Dios hacia su iglesia. Pedro se levanta, y bueno, por textos como este, la Iglesia Católica dice que Pedro fue el primer papa, el primer líder, porque de hecho se levanta como el líder de la iglesia de Jerusalén. Después quedó Jacobo, pero realmente el que primero tomó la batuta, y que bíblicamente es correcto porque Jesús le dio las llaves del reino, es el apóstol Pedro. A veces hablamos mal, ¿verdad?, del apóstol Pedro, aquel hombre que la lengua le iba más rápido que el cerebro, que soltaba el golpe y no preguntaba a quién se lo debía de soltar, ¿verdad? Hay gente así, ¿verdad? Están los problemas, está la bronca, y le tira el trancazo al que está enfrente aunque no tenga la culpa, ¿verdad? Ojalá y usted no sea uno de esos, ¿verdad?, que se desquita con quien tiene enfrente, ¿verdad? Usted no es de esos, gracias a Dios. Pero de esos era el apóstol Pedro. Un hombre muy impulsivo, un hombre iracundo, un hombre que amaba a Dios en su corazón. Yo estoy seguro que amaba a Dios. Pero era un hombre complicado, más tirándole un animal que a alguien que razona, ¿verdad? Ojalá y me deje entrar al cielo Pedro, ahora que estoy hablando así de él, ¿verdad? Pero el apóstol Pedro no era precisamente el tipo de hombre que estaría al frente de una sinagoga, donde al frente de una sinagoga estaría alguien más preparado, con años de estudio, alguien que fue ordenado como rabino, como fariseo, alguien que conocía la ley de Moisés de manera perfecta, que la leía, que la entendía, que la interpretaba, y alguien que de alguna manera
podía entablar una conversación profunda con alguien que quería hablar de teología. Pedro no era ese tipo de hombre. Ese tipo de hombre era el apóstol Pablo. Pero aquí todavía Pablo no llega al telón. Aquí Pablo todavía está haciendo loco persiguiendo cristianos. Mientras todo esto pasaba, Pablo todavía estaba en el mundo. Lo que quiere decir, mis amados hermanos, que el liderazgo del apóstol Pedro nos enseña que Dios no llama precisamente al más preparado. Dios llama al que dice: Señor, aquí estoy. A eso o a esos son a los que Dios llama, mis amados hermanos. Puede decirle conmigo: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. A lo mejor algunos de nosotros somos más del estilo de Pedro, ¿verdad? Impulsivos, medio iracundos, medio enojones, con un carácter que no ha terminado de pulirse. De esas personas que para no hacernos sentir mal nos llaman diamantes en bruto, ¿verdad? Que es una frase bonita para no hacernos sentir mal por lo bruscos o lo mastodontes que podemos llegar a ser. Algunos de nosotros podemos tener el perfil de Tomás, que sí sigo a Dios, sí creo en Dios, pero algunas cosas me cuesta trabajo creerlas. A veces mi fe se condiciona a lo que tengo que ver. Si no me demuestras, entonces no lo voy a creer, pero lo más importante que es seguir a Dios, pues aquí estoy, ¿no? Unos más escépticos que otros. Unos podemos ser más escépticos, mis amados hermanos. Algunos podemos ser como los que Jesús llamó los hijos del trueno. ¿Sabe? Esos son los que sienten todo el tiempo el poder dentro de la iglesia y el fuego de Dios. Pero a veces lo malencausamos. Nos pasa algo, alguna situación y decimos: Señor, que tu espada sea desenvainada y corte la cabeza de aquellos que me quieren hacer mal, ¿verdad? Esos son los hijos del trueno, los que quieren hacer descender fuego del cielo, pero no para que la presencia de Dios se manifieste, sino para que mate a los que le hacen daño. Algunos podemos ser así como los hijos del trueno. Y así podemos ver cada una de las personalidades de los 12 apóstoles, que en alguna que otra nos podemos nosotros identificar, ¿no? Mejor las hermanas van a decir: pues sí, pero no hay mujeres apóstoles. Pues no hay, pero había discípulas de Jesús. Hay mujeres que son como Magdalena, llore y llore y llore todo el tiempo, mi hermano, ¿verdad? Yo sé que las hermanas no van a decir amén porque no les gusta a veces que uno conozca que es sensible, pero hay gente así, ¿verdad? Como Magdalena. Pero son seguidoras de Jesús, sirven al Señor, aman al Señor, ¿verdad? Hay Martas, les encanta el servicio y a veces hay que disipularlas para que no se claven tanto en servir y busquen más la presencia de Dios. Pero su corazón está dispuesto también dentro de la iglesia. Hay Marías, aquellas mujeres que les importa o lo que más les interesa es escuchar la palabra de Dios y sentarse a aprender, ¿no? ¿Sí ha visto la serie que le recomendé? Sí la ha visto, The Chosen, ¿sí? Digo, de las pocas cosas buenas que hay ahí en la televisión, ¿no? A mí me fascinó muchísimo esa escena de Marta y María. No sé si ya la vio. Aquella mujer que estaba preparando toda la comida porque todos los discípulos llegaron, porque Jesús llegó, la casa estaba llena y siempre quieren tener algo para ofrecer. Y llegó un momento donde su hermana la dejó de ayudar. El hermano ni se diga, ¿verdad? Son buenos para comer, pero no son malos para ayudar, ¿verdad? Así sucede a veces. Y Jesús con mucho amor le dice: lo más importante es escuchar la palabra de Dios.
Así pasa, mis amados hermanos. Por eso Dios levantó a un hombre llamado Pedro. Dios levantó a una mujer llamada Magdalena. Dios levantó a una mujer llamada María. Dios levantó a un hombre llamado Tomás. Dios levantó a un hombre llamado Pablo, con sus personalidades, con sus caracteres, con sus errores, con sus aciertos. Pero para cada personalidad Dios le tiene un llamado y un propósito. Adentro de Pentecostés había todo tipo de personas. Y todo ese tipo de personas, dice la Escritura, fueron llenos del Espíritu Santo, mis amados hermanos. Dios es bueno con nosotros. Dios usa a personas imperfectas. Pedro, quien antes negó a Cristo. María Magdalena, quien estaba aparte endemoniada. Fíjese, llamó a una endemoniada. Llamó a un incrédulo y llamó a un asesino. Y quién sabe qué otros pecados más, ¿verdad? A lo mejor ahí andaba un inmoral, un fornicario, un adúltero, un ratero. Bueno, Mateo era ratero. De todo tipo el Señor llamó. Dios usa personas imperfectas. Pedro, quien antes había negado al Señor 3 veces, ahora es el primer predicador del Evangelio después de Pentecostés. ¿Por qué se levantó él? Porque él tuvo la valentía. ¿Por qué la pusieron a ella? Porque ella tuvo la valentía. Porque Dios lo llamó sin importar lo que haya pasado, sin importar lo que haya hecho. Dios lo llamó. Esto, mis amados hermanos, se enfoca en que Dios no llama a los perfectos, sino que transforma a los imperfectos para llamarlos a su ministerio. Por eso les digo, algunos somos diamantes en bruto, pero Dios nos llamó. Algunos somos tan sensibles, pero Dios nos llamó. Algunos traemos, ¿verdad?, unos que otros muertos ahí escondidos, pero esos también Dios los llama. Qué impresionante, mis amados hermanos. Se levanta el apóstol Pedro con claridad y con autoridad, no titubeando, y explica lo que está sucediendo. Esto es un eco de la cultura judía. Por eso hay algunas predicaciones donde me gusta que los niños estén aquí, para que entiendan también ellos por qué hacemos lo que hacemos y qué es lo que está pasando. Dice la Escritura que cuando Israel pasó el Jordán, Josué mandó a poner un altar de 12 piedras. Y Josué les dice: cuando tu hijo te pregunte ¿por qué?, entonces tú le has de explicar. A veces hay que explicar con claridad a quienes no son escépticos, pero sí se preguntan lo que está pasando. El Evangelio, mis amados hermanos, debe de proclamarse con claridad y con autoridad, mis amados hermanos. No tener miedo de proclamar la verdad a nuestros hijos. Porque ¿sabe algo? Dios nos libre, pero hay tan buenos servidores que tienen hijos tan malos. No los de usted, no los de usted. Y uno se pregunta: ¿por qué, Señor? Unos son para la gloria de Dios, eso me queda claro. Para que se cumpla lo que dice el profeta Elías, para que el corazón de los hijos regrese con los padres. Me queda claro que unos son así. Pero otros, mis amados hermanos, sucede porque a veces los padres se enfocaron tanto en servir que se olvidaron de servir primero en su primera iglesia, que es su casa. Los hijos son primero, mis amados hermanos. Educar a los hijos primero. Por eso, mis amados hermanos, Dios nos llama imperfectos, claro, pero también hay que madurar la fe de nuestros hijos. Hay que explicarle a nuestros hijos lo que está pasando, cómo trabajamos, qué está sucediendo.
Y Pedro cita las escrituras de manera impresionante. Versículos del 17 al 21. Y sucederá que en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán. ¿Alguien aquí quiere que sus hijos profeticen y proclamen el evangelio? Dice amén. Y sus jóvenes verán visiones. ¿Alguien aquí tiene hijos jóvenes que quiere que tengan un encuentro con el Señor? Y sus ancianos soñarán sueños. Yo sé que aquí todos son jóvenes, gracias a Dios, y son fuertes, ¿verdad? Pero no importa la edad, el Espíritu Santo se manifiesta en todos, mis amados hermanos. No importa la edad que uno tenga. Mire, a veces he escuchado yo que me dicen: ¿cómo me hubiera gustado, verdad, llegar al evangelio a tu edad? Digo, pues a lo mejor sí, aunque digo, sé que nací dentro del evangelio, pero realmente me metí al evangelio hasta como a los 17, 18 años. O sea, 16, si me moría me iba al infierno. Pues sí, realmente, o sea, me cayó el 20, el Señor me salvó hasta los 17 años. Y digo, han sido ya 10 años de servirle al Señor de manera incansable, siendo salvo, porque sirviendo como desde los 5, 6, o sea, ya son más de 20 años, ¿no? Imagínense. Algunos llegan por ahí de sus 20, ¿verdad? Otros llegan en sus 30. Y como dice la canción, 30, 40, 50, 60, 70, así se la sabe, ¿verdad? Y 100. Y aún a veces uno dice: ¿cómo me hubiera gustado llegar al evangelio antes? Recuerdo que escuchaba un pastor que decía: cuando llegamos al Señor, todos nacimos el mismo día. Para Dios no hay edad, todos nacimos el mismo día cuando nacemos de nuevo. Digo, y tiene razón, porque cada que alguien entrega su vida al Señor y es bautizado, dice el apóstol Pablo que es bautizado juntamente con Cristo. Es algo suprahistórico. Digo, no quiero sonar ahorita muy teológico o metahistórico. El día en que Jesús fue bautizado, yo también ese día me bauticé con Él. Por eso dice, todos nacimos ese mismo día. No hay edad, mis amados hermanos. Que sus hijos, que sus hijas proclamen el evangelio profetizando. Que sus jóvenes, que sus jovencitas proclamen el evangelio teniendo visiones. Y no nada más visiones, a lo que me refiero, que los ojos espirituales sean abiertos. Me refiero a que sus jóvenes sepan a dónde tienen que ir en el evangelio. Más allá de eso, porque una visión traza el camino que uno tiene que seguir, traza la verdad que uno tiene que seguir. Y los ancianos soñarán sueños. No hay edad para que el Espíritu Santo llene a una persona. Ahora, ¿cuántas veces puede ser llena? Realmente todas las veces que la persona quiera ser llena. Todas las veces que quiere que la copa rebose, va a rebosar. Algunos teólogos dicen que la llenura es una sola vez. Yo soy más de la escuela del Dr. Martin Lloyd-Jones, que la persona puede ser llena del Espíritu Santo cada que esa persona busque con pasión y amor la presencia de Dios. Puede ser llena hasta que su copa rebose, que sobreabunde, como dice la Escritura, hasta que se le entrega y todavía remecida. Uno puede ser lleno, mis amados hermanos. No hay edad. No es que llegué tarde. No, llegó justo a tiempo. Para Dios nunca es tarde, mis amados hermanos. Uno llega al tiempo perfecto.
y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en esos días. Dice, yo recibo esa palabra, Señor. Derramaré mi espíritu en esos días y profetizarán, y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. El evangelio es para todos, mis amados hermanos. El derramamiento del Espíritu es una señal del fin, ¿verdad? A veces nos metemos tanto en las señales del fin, ¿verdad? Y que la geopolítica y las pandemias y las guerras, las enfermedades, y efectivamente son señales del fin. Pero una de las señales que a veces no le prestamos importancia es: ¿y yo ya estoy lleno del Espíritu? Porque esa es una señal del fin. Que usted y yo seamos llenos del Espíritu Santo, mis amados hermanos. El versículo 17 menciona que la experiencia del Espíritu Santo es para todos. La experiencia y el mover del Espíritu Santo, mis amados hermanos, es para todos. Antes se creía que solamente unos podían tocar la nube de gloria, que solamente uno podía entrar al lugar santísimo y hablar con Dios, que solamente unos pocos tenían el privilegio de ver, de palpar y de sentir la presencia de Dios, hasta que llega el profeta Joel y dice: la presencia de Dios es para todos, el toque del Espíritu Santo es para todos, no hay intermediarios. Cada uno de nosotros podemos palpar la misma gloria de Dios. No, pero es que usted es el pastor y el que es anciano es anciano. No. El título no importa. Todo aquel que quiera sentir la gloria de Dios la puede sentir en su vida. Todo aquel que quiera palpar la gloria de Dios la puede palpar y sentir en su vida, mis amados hermanos. El Espíritu Santo se manifiesta a todo el cuerpo de Cristo. Es que yo soy pie, ahí se manifiesta el Espíritu Santo. Es que yo soy mano, ahí se manifiesta el Espíritu Santo. No importa la parte del cuerpo de Cristo en la que usted y yo estemos, el Espíritu Santo se manifiesta en cada uno de nosotros. No hay distinción, no hay distinción de género ni de estatus, para que me entienda. Mis siervos y mis siervas, los hijos, los jóvenes, los ancianos, las mujeres, todos pueden recibir del Espíritu. Dice el doctor N.T. Wright: Pedro está mostrando que la gracia de Dios rompe barreras culturales y sociales. En la iglesia del Espíritu Santo no hay distinciones humanas. No las hay, mis amados hermanos. Por eso le repito, el título, el cargo, no importa. Todos pueden ser llenos del Señor. Todos pueden proclamar el evangelio profetizando. Todos pueden tener visiones. Todos pueden palpar la gloria de Dios. Solo es que en su corazón tenga el deseo. Tenga el deseo, mis amados hermanos. Y bueno, toca más las señales cósmicas, los eclipses, la luna de sangre, mis amados hermanos. Que dicho sea de paso, en la historia hemos visto mucho de esto. Y me acuerdo hace algunos años, ¿verdad?, cuando estuvieron las 4 lunas de sangre. Y sabe que era lo más loco, que entre ellas había un periodo de 6 meses. O sea, se juntaban los 3 6 y las lunas rojas,
Y pues uno decía, Señor, híjole, pues entonces ya vas a venir o no. Digo, al final todavía no vino, ¿verdad? Pero las señales en el cielo se han estado manifestando. Lo que nos muestra, mis amados hermanos, que la salvación está abierta para todo aquel que invoque el nombre del Señor. Dios está cumpliendo su plan en nuestra generación, mis amados hermanos. Seguimos viviendo la promesa, seguimos viviendo la manifestación del Espíritu en todos nosotros, porque el Espíritu no hace distinción de personas, mis amados hermanos. No hace distinción de personas. No hay género, no hay estatus, no hay estudios. Por eso dice el apóstol Pablo también en Gálatas que la gracia es para todos, que ya no hay hombre, ya no hay mujer, ya no hay rico, ya no hay pobre, ya no hay libre y ya no hay esclavo. Delante de Dios todos somos iguales. Todos somos iguales. Lo que el mundo le menospreció, Dios se lo valora a usted. Lo que el mundo no le tomó en cuenta, Dios se lo va a tomar en cuenta a usted. Dios es bueno con nosotros, mis amados hermanos. Dice los versículos del 22 al 24: hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él. Tal como ustedes mismos saben, este fue entregado por el plan determinado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Esto, ¿se imagina Pedro hablando así? ¿Se imagina aquel que mochaba orejas sin fijarse a quién hablar así? ¿Se imagina aquel al que alguna vez Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás? ¿Algún día en la iglesia predicar así? Como dice aquel canto que, dicho sea de paso, ni me gusta, pero me acordé de esa frase: ¿quién lo diría, Señor? ¿Quién lo diría, Señor? Nos dicen, este sí, pues en la iglesia, pero se va a quedar así siempre. Así como es con su carácter, así se va a quedar siempre. Así como se porta, así va a estar siempre. No va a avanzar nunca. Pedro es el mejor ejemplo de que Dios llama y prepara a los imperfectos, y menciona un gran discurso, mis amados hermanos. El centro de todo lo que está pasando es Jesús. Dice amén a eso. El centro de todo lo que sucede en nuestra vida es Jesús, mis amados hermanos. Por eso Pedro les dice: todo esto es la manifestación de la promesa del Señor Jesús. No es una manifestación de hombres, no es una manifestación emocional, es Jesús moviéndose a través del Espíritu Santo, mis amados hermanos. Jesús es el Señor y tiene autoridad. Pedro destaca, mis amados hermanos, que la vida de Jesús no fue una vida ordinaria, fue una vida evidenciada por el poder de Dios, mis amados hermanos. Entonces a Pedro les dice: todo esto que está pasando es gracias a Jesús, el que ustedes entregaron, el que ustedes mataron, el que ustedes negaron. Wow. Y todavía lo dice: pero ustedes piensan que fue por voluntad de ustedes, pero todo esto ya estaba predeterminado y con el previo conocimiento de Dios. Esto es muy interesante.
El doctor F. Bruce señala que Pedro equilibra la predestinación divina con la culpabilidad humana. Dios planeó la cruz, Dios planeó la muerte de su hijo, pero los hombres siguen siendo responsables de su pecado. Es un equilibrio perfecto que el apóstol Pedro hace. Y todo esto termina en victoria, mis amados hermanos. Pedro dice: no era posible que Jesús quedara bajo el dominio de la muerte. Pedro enfatiza, mis amados hermanos, que la resurrección no solo es un milagro, la resurrección es la confirmación de que yo también resucito con Él. Yo también resucito con Él. Yo también me levanto con Él. Si Jesús se levantó una vez, yo me puedo levantar juntamente con Él. Por eso dice el apóstol Pablo también: crucificados y bautizados juntamente con Cristo. Pero ¿sabe algo? Así como me crucifico con Él, así como me bautizo y muero juntamente con Él, si Él se levantó de entre los muertos, el que está en Cristo se puede levantar de cualquier cosa. Dice amén a eso. Se puede levantar de cualquier cosa. La resurrección es la confirmación de que yo también me puedo levantar, de que yo también puedo tener esa misma victoria, mis amados hermanos. Si Jesús venció a la muerte en la cruz, también usted y yo tenemos la seguridad de que nuestra fe no es en vano. Dios es el que sostiene nuestra vida. Dios es el que sostiene mi vida, mis amados hermanos. En medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio de los problemas económicos, en medio de la tormenta familiar, en medio de la tormenta matrimonial, como decía aquel corito: en mi vida el capitán, ¿sí se lo sabe? Sí, ¿verdad? No nada más las de José María Napoleón, que luego le cito. En nuestra vida el capitán es Cristo. El barco se puede estar hundiendo, pero si el Señor sigue estando en el timón, sería un buen tiempo para ponerse a dormir, ¿verdad? Si el Señor sigue en control, a veces lo único que resta es descansar. A veces lo único que resta es esperar. Es decir: Señor, a veces las olas son más fuertes que yo. A veces el viento es más fuerte que yo. A veces la enfermedad es más fuerte que yo. Pero tu palabra dice que cuando me siento débil, tú me haces fuerte. Que cuando yo soy débil, tú me haces fuerte. Y si tú venciste la tormenta de la muerte y te levantaste con poder, yo sé que tú me vas a volver a levantar. Dice amén a eso. Dicen los versículos del 25 al 28. Ahora cita a David. Estaba citando a Joel, ahora se va a los Salmos. Porque David dice de él: veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó. Y aún hasta mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades. ¿Puedo hacer suya esa palabra? David ya se sentía en el infierno. Él no se sentía triste, no se sentía preocupado. Él ya se sentía en el infierno. Y David dijo: tú no vas a dejar mi alma en el Hades. A veces nos falta leer este tipo de palabras de esperanza. Dios no lo va a dejar tirado, mis amados hermanos. Dios no lo va a dejar tirado. Y ¿sabe algo? Lo voy a animar un poquito. David
Yo creo que era más pecador de todos los que estamos aquí presentes. De verdad, no, de verdad. Ojalá y en el cielo tampoco me vaya a agarrar, ¿verdad? Pero a ver, analicemos un poquito la vida de David. 8 mujeres. 8 mujeres. Y usted se quejó de que su esposo tuvo 2 novias antes de conocerla a usted. 8 mujeres. Una que le gustó era la mujer de su amigo y mandó a matar a su amigo para quedarse con la mujer. Hombre sanguinario. Cuando iba a la guerra, acababa la guerra en serio. Digo, no quiero mencionar algunas atrocidades que aparecen ahí en Samuel que hizo David, pero David era un hombre muy aguerrido. Y con todo eso cargando, con toda esa cola de 4 hectáreas que tenía, dijo: Dios no me va a abandonar. Si Dios salvó a un hombre así, ¿cree usted que puede salvar a un hombre y a una mujer como usted? Dígame a eso mínimamente. ¿Por qué no lo puede salvar usted si salvó a gente como David? David podrá haber sido el más loco y el más mujeriego, pero era un buen adorador. Puede tener el carácter más horrible, mis amados hermanos, pero mínimo cuando venga a la iglesia sea un buen adorador, para que el Señor lo transforme. Porque lo que toca el corazón de Dios es el corazón del adorador. Es el corazón de que viene: Señor, no metí la pata, Señor, metí las 4 extremidades. No nada más la regué, Señor, la embarré. Pero aún con todo eso tú me vas a recoger. ¿Me entienden, mis amados hermanos? Dice: ni permitirás que tu santo vea corrupción. Mire cómo se consideraba David. Yo soy santo, dice David. Me has hecho conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo con tu presencia. Estaba citando el Salmo 16 del 8 al 11, el apóstol Pedro, donde David proclamaba de él mismo, pero en realidad estaba profetizando acerca de Jesús también, de que Jesús murió y de que Dios en su poder no lo iba a dejar muerto, de que Dios en su poder no lo iba a dejar en el Hades, que el Señor lo iba a volver a levantar, mis amados hermanos. Pedro interpreta este salmo de manera profética en Cristo. Pedro muestra cómo las escrituras ya anticipaban la resurrección de Jesús. Porque toda la Biblia, específicamente el Antiguo Testamento, si lo lee a los ojos del Evangelio, ahí está la muerte y resurrección de Jesús presente en todo el Antiguo Testamento. Todos los sacrificios de la ley de Moisés prefiguraban un sacrificio perfecto que se necesitaba en Cristo. Las pieles con las que cubrieron a Adán y a Eva eran pieles de animal. Tuvo que haber un sacrificio para cubrir el pecado. Prefiguraba el sacrificio de Cristo, mis amados hermanos. Caín mata a su hermano Abel, mata al justo, pero llega Set restaurando la línea de adoración. Una figura también, mis amados hermanos, de que muere el justo, pero se vuelve a levantar un justo para seguir la línea de adoración.
Jesús en medio de dos ladrones, José inocente en un calabozo en medio de dos ladrones, prefigurando también a Cristo. José vendido por monedas que lo vendieron sus hermanos, Jesús entregado por monedas. Si usted lee el Antiguo Testamento con otros lentes, lo va a entender. Ahí está Jesús presente. Y Jesús mismo lo dijo: porque todo lo que estaba escrito de mí está en la ley, en los salmos y en los profetas. Jesús estaba ahí presente, mis amados hermanos. Por eso Pedro dice: voy a citar el Salmo de David, porque si Jesús dijo, si los salmos hablan de Jesús, Jesús está ahí proféticamente descrito. Y la resurrección trae gozo, mis amados hermanos. Ahora, ¿cómo puedo entender entonces el avivamiento que hay en mi corazón, el avivamiento que hay en mi vida? La Biblia es la base para entender todo esto. Así como Pedro usó las Escrituras para explicar la manifestación del Espíritu, para explicar la vida de Jesús y su resurrección, nuestra fe debe de estar fundamentada en la palabra de Dios. La palabra de Dios trae avivamiento, la palabra de Dios trae entendimiento. La resurrección de Jesús, mis amados hermanos, nos da seguridad. Si Jesús resucitó, y por eso soy muy incisivo con eso. Si Jesús resucitó, mis amados hermanos, yo también puedo resucitar. Porque Él es mi postrer Adán. Los que estamos en Cristo nos podemos volver a levantar porque Dios cumple sus promesas. David escribió: porque tú no vas a abandonar a tu santo. Dios cumplió su promesa tanto con David como con Jesús. No lo abandonó, mis amados hermanos. Dios sí permitió que Jesús viese de alguna manera la muerte. Bueno, vio la muerte, murió completamente, pero no lo dejó muerto. Hay veces donde la enfermedad sí nos va a tocar, nos puede tocar, pero la enfermedad no nos va a derrotar. Tenga en cuenta eso. Los problemas no nos van a dejar tirados, porque el Señor está presente con nosotros, porque el Señor cumple sus promesas. Si Dios levantó a Jesús de entre los muertos, el Señor no va a abandonar a su iglesia para que se quede muerta, la va a volver a levantar. Podemos confiar de su fidelidad, mis amados hermanos. Dice amén a eso. Versos del 29 al 31. Hermanos del patriarca David, les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. De hecho, allá en Israel siguen identificando la tumba del rey David, a saber si sea esa, pero ahí la tienen, ¿verdad? Pero al menos en los tiempos de Pedro sabían dónde estaba. Dice: pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro. Diga conmigo: miró hacia el futuro. Ahora vea a su familia restaurada en el futuro, porque eso es lo que vio David. Ahora vea a sus hijos restaurados en el futuro. Ahora véase a usted mismo sano en el futuro, porque la Escritura dice que Dios ve las cosas que no son como si fueran. Uno se puede ver enfermo, pero Dios está viendo el milagro de su sanidad. Uno se puede ver destrozado, pero Dios está viendo la restauración. Uno se puede ver sin dinero, pero Dios está viendo su bendición, Dios está viendo su provisión. Miró hacia el futuro. ¿Dónde debe de estar la visión del cristiano? En el futuro.
Porque en Cristo tenemos un futuro asegurado. Porque en Cristo nos espera un buen futuro, mis amados hermanos. Pero viendo hacia el futuro, habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. David en el Salmo escribía sobre sí mismo, pero en realidad escribía sobre Jesús, mis amados hermanos. Él se vio a sí mismo en el sepulcro y él dijo: Dios me va a levantar del sepulcro. Él estaba viendo hacia el futuro, mis amados hermanos. Ahora fíjese, por eso le digo que Dios puede llamar a las personas que usted no se espera. David, claro, fue rey de Israel, fue gran cantor, compositor, gran músico y todo lo que quiera. Y todavía Pedro, de manera póstuma, lo reconoce como profeta. Y yo no estoy seguro que si en este tiempo me presentaran a David, lo pondría a servir en la iglesia. Yo a alguien como David, yo no lo pongo a servir en la iglesia. No sé usted. Dice: hermano, yo soy igual, qué bueno que no le he dicho que soy así, ¿verdad? Pero realmente alguien con el carácter de David no era un peleonero, él mataba a la gente, ¿no? Una cosa es ser broncudo y otra cosa es que ya mande a matar gente. Y todavía el apóstol Pedro dice: el profeta David. Pero Dios usó gente así para anunciar la resurrección de Cristo. Dios usó a gente como David para que de la descendencia de David viniera Cristo, mis amados hermanos. Por eso le repito, no importa el vientre de donde uno venga. Uno puede venir de una familia broncuda, de una familia mala, de una familia de mala reputación. Pero Dios usa ese tipo de vientres para hacer milagros y proezas con ese tipo de gente. Hay algunos, mis amados hermanos, y esto es más para los jovencitos. No lo digo con desprecio, esto sí lo digo con mucha seriedad, con mucho respeto y sin desprecio. Pero hay familias enteras, mis amados hermanos, donde la vida no les permitió ir a la escuela, ir a la universidad, ¿verdad? Porque hay algunos aquí que a lo mejor la vida no les permitió ir a la escuela, pero sus hijos sí, y ya hasta terminaron, ¿verdad? A eso se refiere con la descendencia, que la descendencia va a lograr y hacer proezas mayores que a lo mejor usted no pudo. Va a llegar a metas de donde usted no pudo. A esto es a lo que se refiere, mis amados hermanos, al respecto, que uno llega a veces por medio de los hijos. David estaba anunciando: yo no voy a quedar en el trono para siempre, pero va a llegar uno que sí. A lo mejor uno no puede alcanzar ciertas metas porque la vida no se lo permitió, pero su simiente sí va a llegar. Porque recuérdese, la mirada no está en lo que es ahora. Tengamos la visión de David, ver hacia el futuro. Vea lo bueno que se viene, no vea los problemas de ahorita. Vea lo bueno que se viene, mis amados hermanos. Porque Dios es fiel a su promesa. Versos del 32 al 36, mis amados hermanos. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto
que ustedes ven y oyen. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice: dijo a mí el Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. La base del avivamiento de nuestro corazón, la base del despertar en nuestra vida, porque Jesús es el Señor. Jesús resucitó, yo resucitaré juntamente con Él, mis amados hermanos. La insistencia de Pedro en la resurrección, la insistencia de Pedro en que Jesús se levantó, mis amados hermanos, refleja que la centralidad de la predicación apostólica es Jesús. No una historia inventada, sino un evento verificado por aquellos que vieron a Jesús resucitado. No estamos hablando de un evento, como dicen algunos, es que Jesús resucitó en el corazón de los apóstoles. No, Jesús literalmente, físicamente, históricamente se levantó de entre los muertos. Hay muchísima evidencia histórica acerca de la resurrección de Jesús. Libro maravilloso, chiquito, 2300 páginas. La resurrección del Hijo de Dios de N.T. Wright. 2300 páginas dedicadas a explicar por qué Jesús resucitó físicamente. Wow. Es algo impresionante, ¿no? Michael Licona, La resurrección de Jesús. 700 páginas para explicar por qué Jesús sí resucitó. Digo, y no son personas que crea que se agarran ahí con unos loquitos ahí a debatir en Facebook. Gente estudiada, ¿no? Porque la resurrección de Jesús es innegable, mis amados hermanos. La resurrección de Jesús es un hecho confirmado por testigos. Nuestra fe también se basa en hechos históricos. Nuestra fe también se basa en la razón. Nuestra fe también se basa en evidencias, mis amados hermanos. La resurrección y ascensión de Jesús no son mitos, sino eventos confirmados por testigos oculares. Hay que creer firmemente en lo que predicamos. Firmemente, mis amados hermanos. Tener la convicción de lo que predicamos. Miren, le voy a poner un ejemplo. Yo sé que no todos fueron católicos, yo lo sé, pero la mayoría sí. Si antes le tenía tanta confianza a sus crucecitas de madera, a esas, yo le digo, como no fui católico, no sé qué tantos menjurjes tuvo o tenía en su casa. Pero le aseguro que tenía mucha fe cuando ya tenía un problema en su casa, ¿verdad? Donde prácticamente era una fe casi ciega. La fe del Evangelio descansa, mis amados hermanos, en una fe histórica, real y comprobada. En una fe que se puede palpar. En una fe que se puede confirmar. No en artefactos o cositas, porque Jesús casi no usó cositas. Jesús no mandó a usar cositas, más que algunos que otros símbolos como el aceite, algunos el manto, la imposición de manos, pero Jesús no mandó a imágenes o cosas así, porque Jesús dijo que más bienaventurado es aquel que creyó sin haber visto. Ahora, el derramamiento del Espíritu
es la prueba de que Jesús es el Señor y está reinando juntamente con su Padre. Si Jesús no estuviera exaltado, el Espíritu Santo no habría venido. Así de fácil. Si Jesús no es el Señor, el Espíritu Santo no se habría manifestado. Si Jesús no es Dios, el Espíritu Santo no se habría manifestado, mis amados hermanos. La presencia del Señor en nosotros, la presencia del Espíritu Santo en nosotros, es la evidencia de que Jesús está reinando en su trono. Porque mire, la llenura, cuando se siente el avivamiento en el corazón, cuando se siente el fuego en el corazón, cuando se enciende nuestra vida por medio del Espíritu, mis amados hermanos, hay un momento cumbre, hay un momento donde se siente el fuego del Espíritu en nuestra vida. Pero ¿sabe algo? Ese fuego es para usarse en las tinieblas. Ese fuego se utiliza donde no hay luz. Ese fuego se utiliza donde están los problemas. Por eso, una vez que se enciende, mis amados hermanos, una vez que el Espíritu Santo lo llena, tiene que salir a las tinieblas a alumbrar. Por eso, cuantas veces sea necesario, venga y llénese del fuego del Espíritu una vez más. Porque no diario se puede sentir, mis amados hermanos, una gloria tan pesada. Porque a veces hay que salir a las tinieblas a pelear. Porque a veces hay que salir a las tinieblas a luchar. Y hay que salir a las tinieblas a hacer luz para con otros. Y a veces hay que cargar. Hay que pelear y uno se tiene a veces que cansar. Por eso es cuantas veces sea necesario, llénese del Espíritu, mis amados hermanos. Y por último, Jesús no es solo Salvador. Jesús es el Señor. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, los requisitos para ser salvo. Y textualmente el apóstol Pablo dice que todo aquel que crea que Jesús es el Señor, que confiese que Jesús es el Señor y en su corazón crea que Dios lo levantó de entre los muertos, entonces será salvo. La confianza de la fe para la salvación no es nada más ver a Jesús como Salvador, porque Jesús es Salvador. Pero ojo con esto, Jesús no es solo Salvador, Jesús es el Señor. Jesús tiene la autoridad sobre todo, mis amados hermanos. Por eso dice la Escritura: nombre sobre todo nombre que se nombra, esté arriba en los cielos, en la tierra o debajo de la tierra, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. La salvación, mis amados hermanos, nos enseña esto: que nos debemos en obediencia al Señor. Nos debemos en obediencia a Jesús. Es lo que nos enseña, mis amados hermanos. No vea a Jesús solamente como ese vínculo de salvación. Jesús es Dios y está reinando. En medio de los problemas, Jesús es Rey. En medio de la enfermedad, Jesús es Rey, mis amados hermanos. En medio de la adversidad, Jesús es Rey. Cuando lleguen los tiempos de abundancia y de bendición, Jesús es Rey. En cada circunstancia de nuestra vida, en cada momento de nuestra vida, bueno o malo, mis amados hermanos, Jesús es Rey. Dice amén. Póngase de pie. Jesús es Rey, mis amados hermanos. El Señor es Rey.
Póngase de pie, cierre sus ojos. Mis amados hermanos, el Espíritu Santo se ha manifestado en nuestra vida de una manera tan preciosa, ¿verdad? ¿Se amén a eso? El Espíritu Santo se ha manifestado en nuestra vida de una manera impresionante, haciendo milagros, haciendo sentir su fuego, haciendo sentir su presencia, haciendo sentir su amor, su bondad, su fidelidad, mis amados hermanos. Y todo esto que sucede en nuestro corazón demuestra, mis amados hermanos, que Jesús está sentado en su trono. Demuestra, mis amados hermanos, que el Señor está en su trono reinando. Cierre sus ojos y dígale: Señor, aún en medio de la enfermedad, tú eres rey. Tú eres rey, Señor. Toda la gloria es para ti, toda la honra es para ti, toda la alabanza, Señor, es para ti. Por los siglos de los siglos tú eres Dios. Levante su voz en un momento de adoración con su boca, con sus labios. Levante su voz, mis amados hermanos, y dígale: Señor, tú eres Dios. Tú eres Señor. Tú eres Rey, Señor. Tú eres Rey, Señor. Si te levantaste de entre los muertos, Señor, yo también me voy a levantar por el poder de tu palabra, Señor. Si te levantaste, Señor, una vez, si te manifestaste, Señor, con poder una vez, tú te vas a manifestar, Señor, en mi vida. Tú te vas a manifestar, Señor, con mis hijos. Tú te vas a manifestar, Señor, con mi matrimonio, Señor. Delante de ti, Señor, te decimos: tú eres Rey, Señor. Tú eres el Señor. Tú eres Dios, Señor. Levante su voz, levante su voz. Recuérdese, el que está lleno del Espíritu Santo es un adorador, no importando las circunstancias. El que está lleno del Espíritu Santo es adorador en medio de la tormenta, es adorador en medio de la calma, es adorador en medio de la enfermedad. Levante su voz, levante su voz. Dile: Señor, te adoro, te bendigo, Señor, te exalto. No importando, Señor, las circunstancias, tú eres Dios. Tú eres Dios, Señor. Tú eres Dios, Señor. Tú eres Dios, Señor. Y quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, hoy en este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos. Dile: quiero levantar, Señor, y quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena este lugar de tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos. Dile: creo en ti, Señor. Creo en ti, Jesús. Sé lo que harás. Sé lo que harás en mí. Dile: creo en ti. Creo en ti, Jesús. Sé lo que harás. De lo que harás en mí. Dile: en mí, Señor, en mí, en mí. Dile: recibe y recibe toda la honra. Precioso
Hijo de Dios, y recibe toda la honra. Precioso Hijo. Dile: quiero levantar, Señor, una vez más. Y quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús. Dile: milagroso, milagroso Señor. Y llena este lugar de tu presencia. Dile: haz descender. Y haz descender tu poder a los que estamos Dile: creo en ti, Señor, creo en ti, Jesús, de lo que harás en medio de mi familia, en medio de mis hijos. Creo en ti, Jesús, de lo que harás, Señor, de lo que harás en mí. Dile: en mí, Señor, en mí. Dile: recibe y recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Una vez más, dígaselo fuerte. Y recibe toda la gloria. Y recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Mis amados hermanos, el que está lleno del Espíritu Santo entrega una adoración completa al Señor Jesús. El que se encendió del Espíritu Santo adora bajo cualquier circunstancia. No condiciona su adoración a los problemas. No condiciona su adoración a la enfermedad. No condiciona su adoración a su preocupación. Llueve, adoramos. No llueve, también vamos a adorar. Hay abundancia, adoramos. No hay abundancia, también vamos a adorar. Porque el que carga con una palabra de Dios, el que carga con una promesa de Dios, mis amados hermanos, las circunstancias no lo van a mover. Las circunstancias no lo van a tirar. Plantados en Cristo, mis amados hermanos, firmes en Cristo, no importando la circunstancia, Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Dice amén a eso. Dele un aplauso al Señor. Santo y bendito es tu nombre, Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias.